La artesanía pedagógica, el arte de enseñar en tiempos de inteligencia artificial. Hoy traemos una asignatura llamada Prescripción del ejercicio en poblaciones escolares de el compañero Fausto, Juan Carlos y Francisco Ferreira. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio académico. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre una pregunta que por lo general suele ser muy sencilla, pero a la vez tiene profundas implicaciones para quienes ejercemos la docencia. Enseñar sigue siendo un oficio artesanal en una época dominada por la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la automatización. Creo que vivimos en un momento histórico en el que la tecnología suele ocupar un lugar privilegiado dentro de tantos procesos educativos que cada día vienen apareciendo nuevas aplicaciones, plataformas que prometen personalizar ese aprendizaje, asistentes virtuales capaces de responder preguntas, e incluso sistemas que generan planes de clase completas. Ante este panorama, muchos podrían pensar que el papel del docente comienza a perder esa relevancia y sin embargo, muchos autores como el del que hoy vamos a hablar, que es Richard Sennett, nos invita a mirar la educación desde otra perspectiva. Sennett propone la idea de la inteligencia artesanal y esta es entendida como la capacidad de desarrollar conocimiento a través del hacer, de la práctica constante, del ensayo, el error y probablemente el compromiso con el trabajo bien realizado. Bueno, desde esta mirada, enseñar, pues yo creo que no consiste únicamente en transmitir contenido, sino que significa construir experiencias. Asimismo, observarlas y adaptarlas para luego corregir y aprender junto a los estudiantes. En este episodio analizaremos cómo esta propuesta puede aplicarse a la asignatura Prescripción del ejercicio en poblaciones escolares, una materia donde el conocimiento científico siempre va a dialogar permanentemente con la experiencia práctica del docente. ¿Quién fue Richard Sennett? Antes de relacionar la teoría con nuestra asignatura, vale la pena detenernos un momento en el autor que inspira este ejercicio. Richard Sennett es un sociólogo estadounidense reconocido por estudiar el trabajo, la cultura y las formas que las personas construyen conocimiento mediante la práctica cotidiana. En su obra, El artesano, plantea una idea que rompe con la visión tradicional del conocimiento. Generalmente pensamos que primero aprendemos la teoría y luego la aplicamos. Para Sennett ocurre algo diferente. Muchas veces comprendemos mejor cuando hacemos, las manos también piensen, el cuerpo también aprende. El error no representa un fracaso, sino una oportunidad para perfeccionar el trabajo. Cuando observamos un carpintero, un ceramista o un músico, descubrimos que ninguno alcanza la excelencia leyendo únicamente manuales. Sus conocimientos nacen de repetir una acción cientos de veces, de equivocarse, corregirse y mejorar. La pregunta entonces es inevitable. ¿Puede decirse lo mismo de un docente? La docencia como oficio artesanal. Nuestra respuesta es sí. Con frecuencia imaginamos que enseñar consiste en dominar una disciplina. Sin embargo, cualquier profesor con experiencia sabe que conocer una materia no garantiza que los estudiantes aprendan. Un docente puede preparar una clase excelente desde el punto de vista conceptual y aún así descubrir que ese grupo necesita otra estrategia. Es justamente ahí donde aparece la inteligencia artesanal. El profesor observa las reacciones de los estudiantes, percibe cuando existe desmotivación, reconoce quién necesita otra explicación, modifica actividades, improvisa cuando una estrategia no funciona, aprende continuamente mientras enseña. Es decir, piensa mientras hace. Esa capacidad no suele encontrarse en los libros, se construye con los años de práctica y reflexión. Hablemos de nuestra asignatura.
Elegimos la asignatura de prescripción del ejercicio en poblaciones escolares porque esta representa perfectamente esta idea. En teoría, existen principios claros sobre cómo planificar una sesión de actividad física, claramente está, y sabemos que debemos considerar la intensidad, el volumen, la frecuencia y el principio de progresión. Estas son las características fisiológicas de los estudiantes. Sin embargo, cuando llegamos a una institución educativa, comprendemos que ningún curso es igual. Entonces, se presentan casos diferentes donde hay estudiantes con distintos niveles de condición física. Algunos presentan sobrepeso, otros tienen limitaciones motoras, otros le tienen temor al ejercicio. Simplemente a veces también algunos llegan desmotivados y bueno, en ese momento se suele entender que la teoría deja de ser suficiente y el docente empieza a necesitar observar, a escuchar para así modificar y crear. Permanentemente adaptar nuevas decisiones y esto es precisamente lo que pues precisamente se trabaja con un artesano. En nuestro primer eje, la conexión entre la mano y la cabeza, este primer eje pues plantea que pensar y hacer son procesos inseparables. En la educación física, pues esto resulta demasiado evidente, mientras que el docente en esta etapa dirige una sesión, observa la ejecución técnica de cada uno de los estudiantes y asimismo va corrigiendo posturas, ajustando las cargas, reduce las intensidades e incrementa la dificultad. Todo esto ocurre al mismo tiempo. O sea, no existe ninguna separación entre la teoría y la práctica. Jamás. Cada decisión nace de la experiencia inmediata. La mente interpreta aquello que el cuerpo observa. Segundo eje, pensamiento crítico. Uno de los riesgos actuales consiste en creer que todas las soluciones vienen empaquetadas. Encontramos rutinas prediseñadas en Internet, aplicamos aplicaciones que generan entrenamientos, videos con miles de ejercicios, pero el pensamiento crítico nos obliga a preguntarnos, ¿funcionará realmente esta rutina con mis estudiantes? ¿Responde al contexto de enseño? ¿Considera las diferencias individuales? La innovación pedagógica no consiste en copiar metodologías, consiste en analizar críticamente, adaptarlas, transformarlas, incluso descartarlas cuando no generen aprendizaje. En un tercer eje, el factor humano frente a la automatización. Vivimos rodeados de tecnología. Hoy existen relojes inteligentes que registran frecuencia cardíaca, aplicaciones que calculan calorías, programas capaces de planificar sesiones completas e incluso herramientas de inteligencia artificial pueden proponer actividades físicas en pocos segundos. Sin embargo, ninguna tecnología puede identificar completamente el miedo de un estudiante que nunca ha participado en una clase deportiva. Ninguna plataforma puede interpretar una mirada de frustración, ningún algoritmo puede reemplazar una palabra de ánimo en el momento oportuno. La educación sigue siendo un encuentro profundamente humano. La tecnología puede apoyar, pero no puede sustituir la sensibilidad pedagógica. Como cuarto eje tenemos la destreza como el conocimiento. Muchas veces pensamos que la experiencia simplemente acumula años. Senet plantea siempre algo diferente y es que la experiencia produce conocimiento. Un profesor que lleva varios semestres enseñando desarrolla habilidades difíciles de explicar únicamente con conceptos. Aprende a anticiparse a los problemas, a organizar mejor el espacio, a motivar grupos difíciles, a reconocer cuando un estudiante necesita apoyo. Esa destreza la constituye una forma legítima del conocimiento. No aparece en un examen escrito, pero hace la diferencia entre repetir contenidos
y enseñar verdaderamente. Como quinto eje, la ética del trabajo bien hecho. Finalmente encontramos que uno de los aspectos más importantes de la inteligencia artesanal es que el artesano, en este caso los docentes, trabajan bien porque siempre encuentran satisfacción en hacer correctamente las cosas, no porque alguien los supervise, no porque existe una recompensa inmediata, ni que en la educación ocurre, pues en este caso, ocurre exactamente lo mismo. Cuando diseñamos una sesión de ejercicio asumimos siempre esa enorme responsabilidad donde estamos trabajando con la salud, con el bienestar, con la autoestima y con el desarrollo físico y emocional de nuestros estudiantes. Por eso enseñar bien constituye también un compromiso ético. Anclaje territorial. Queremos aterrizar esta reflexión en un contexto cercano. Pensemos en una institución educativa rural del departamento del Magdalena. Muchos estudiantes ayudan diariamente en actividades agrícolas. Otros acompañan a sus familiares en labores de pesca artesanal. Algunos recorren largas distancias caminando para llegar a la escuela. Estas actividades representan conocimientos corporales construidos durante generaciones. Cuando el docente incorpore esos movimientos cotidianos en la planificación del ejercicio, está reconociendo que la comunidad también produce conocimiento. La escuela deja de imponer saberes externos y comienza a dialogar con el territorio. Vamos llegando a la reflexión final. Después de revisar estos 5 ejes, entendemos que la innovación pedagógica no depende únicamente de utilizar tecnología. Innovar también significa detenerse, observar, escuchar, aprender del error, reconocer el valor de la experiencia, trabajar cuidadosamente, construir conocimiento junto con los estudiantes. Y vamos llegando a las conclusiones. Hoy aprendimos que la inteligencia artesanal de Richard Snow ofrece una mirada diferente sobre la educación. Nos recuerda que enseñar es un oficio en el que la teoría cobra sentido cuando se encuentra con la práctica, donde el conocimiento se construye en la interacción con las personas y con los contextos reales. En la asignatura Prescripción del ejercicio en poblaciones escolares, esta perspectiva resulta especialmente valiosa porque el docente no aplica recetas, interpreta necesidades, adapta estrategias y toma decisiones responsables. Esto impacta la salud y el aprendizaje de nuestros estudiantes de una manera exitosa, y la práctica cotidiana, la observación y la reflexión y el compromiso ético suelen ser parte de ese saber que se perfecciona a través del tiempo. En una época marcada por la inteligencia artificial y la automatización, el mayor aporte del docente sigue siendo aquello que ninguna tecnología puede replicar plenamente: la sensibilidad para comprender a cada estudiante, la capacidad de crear experiencias significativas y el compromiso con una educación profundamente humana. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta conversación motive a valorar la docencia como un oficio artesanal, donde cada clase representa una oportunidad para aprender, crear y transformar vidas. Hasta un próximo encuentro.